Cordial saludo, mi nombre es Sebastián Camilo Calderón Carvajal y en esta oportunidad, en el marco del curso Derecho Penal Especial, fase 2 de reconocimiento, presentaré con ustedes el análisis de un caso de estudio en el marco del cual se pretende identificar los elementos del tipo penal, así como aquellas circunstancias agravantes, atenuantes y el concurso de posibles conductas punibles. En el marco de lo anterior, en el orden de la presente presentación se orientará a la identificación de los elementos del tipo penal en un caso de estudio, en este caso relacionado con los delitos de homicidio y secuestro extorsivo, así como la identificación de los diferentes elementos del tipo penal en ambos delitos, para finalmente determinar la consolidación de los elementos atenuantes, agravantes y el concurso de conductas punibles. Comencemos. De esta manera, como caso de estudio, se tiene que Ramiro, líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico, sospecha que Saúl, un antiguo miembro de dicha organización, está colaborando con las autoridades y proporcionando información que pone en riesgo las rutas de distribución de droga en diferentes ciudades principales del país. De esta manera, Ramiro, como sujeto A, con el fin de obtener información sobre la posible fuga de información a través de Saúl y para evitar que continúe colaborando con las autoridades, planifica su secuestro. Para este caso, Ramiro se apoya en dos sujetos, el sujeto denominado Quito y Uriel, miembros de la misma organización delictiva, y les ordena secuestrar a Raúl, ordena privarlo de la libertad. Para este caso, Tito y Uriel interceptan a Saúl a las afueras de su domicilio, lo privan de su libertad y lo trasladan a un lugar clandestino. Posteriormente, durante el cautiverio, Saúl es sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos para que revele la información que aparentemente había estado brindando a las autoridades, toda vez que éste supuestamente estaba proporcionando información acerca de las rutas de distribución de droga en las principales ciudades del país. Ramiro exige a la familia de Saúl, posterior a su cautiverio, que tienen que pagar una elevada suma de dinero a causa del secuestro y como consecuencia de esta situación se obtiene una negativa por parte de la familia de pagar esta suma de dinero por el rescate y ante la sospecha de que Saúl ya ha proporcionado información a las autoridades, Ramiro, el sujeto A, ordena su ejecución. ¿A quién ordena su ejecución? A Tito y Uriel. Tito y Uriel proceden a ejecutar la orden, causando la muerte de Saúl mediante disparo con arma de fuego. Sin embargo, previamente lo torturan cortando los dedos de las manos y los pies. Posteriormente, el cuerpo de Saúl es lanzado a un acantilado a las afueras del campamento de la organización criminal. De esta manera tenemos que en el caso de estudio encontramos cuatro sujetos: Ramiro, Tito y Uriel como parte de la organización criminal y por otra parte Saúl, quien es la víctima del hecho delictivo. A continuación realizaremos el análisis de caso en primera medida en cuanto a los sujetos que son partícipes en la conducta punible para posteriormente identificar cuál es la configuración del tipo penal existente en el presente caso para posteriormente presentar el esquema del tipo penal. Análisis de caso. Para iniciar el análisis del caso es importante tener presente que dentro del derecho penal existen intervinientes. ¿Cuáles van a ser los intervinientes en la conducta punible? ¿Quién concurre en la realización de la conducta punible? Para este caso encontramos la modalidad de autores, artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, y la modalidad de partícipes, artículo 30 del mismo sustento normativo. Para este caso encontramos que como autores se puede enmarcar la figura de Ramiro,
toda vez que es quien realiza la conducta punible. La autoría se extiende a quienes tienen el dominio del hecho, es decir, quienes tienen a su cargo la comisión del delito y se le representa como suyo el hecho cometido. Adicionalmente, dentro de esta misma modalidad, encontraremos que se puede llegar a catalogar un tipo de autoría directa, toda vez que el interviniente realiza la conducta típica de manera personal. Es relevante tener en cuenta que, en cuanto a la dogmática aplicable a este tipo de autoría, se encuentra que en la doctrina que se adhiere al tipo de dominio del hecho, se define que el autor de un delito es quien domina objetiva y subjetivamente la realización de este delito, a tal punto que sin su intervención y decisión en el suceso, el mismo no se podría cometer. En este caso, vemos que efectivamente Ramiro es el autor intelectual de los hechos delictivos cometidos en contra de Saúl. Ahora bien, en la modalidad de partícipes podemos enmarcar la figura de Tito y Uriel, toda vez que son aquellos sujetos que favorecen, ayudan y cooperan en la comisión del delito, cuya realización depende de la voluntad de otra persona, que es el verdadero autor. En este caso, la voluntad de los partícipes depende directamente de las intenciones del autor, que en este caso fue Ramiro. Ahora bien, entraremos a determinar cómo se configura el tipo penal en el caso de estudio. Configuración del tipo penal. Para este caso encontramos la configuración de dos tipos penales. El primero relacionado con un delito contra la vida e integridad personal contemplado en el artículo 103 del Código Penal colombiano, en este caso el homicidio a título de dolo agravado, y por otra parte un delito contra la libertad individual tipificado en el artículo 169 del Código Penal colombiano, denominado secuestro extorsivo a título agravado. Esquema del tipo penal. Para el presente caso de estudio, a través de la siguiente diapositiva, se presentarán los distintos elementos del tipo penal, iniciando por el verbo rector o aquellas palabras que describen la acción nuclear del delito. En este caso, como se mencionaba, tipificamos el delito de homicidio y el secuestro extorsivo. Para el caso del homicidio, el verbo rector será matar y en el secuestro extorsivo será arrebatar, sustraer, retener u ocultar. Por otra parte, en cuanto al resultado entendido como la consecuencia de la acción delictiva, encontramos que en el caso del homicidio es la muerte y en el caso del secuestro extorsivo es la privación de la libertad. En cuanto al sujeto activo, entendida como la persona física que realiza la conducta descrita en el tipo penal, encontramos que hay tres sujetos activos, en este caso Ramiro, Tito y Uriel, miembros de la organización criminal. Como sujeto pasivo o el titular del bien jurídico protegido que resulta lesionado, puesto en peligro por la conducta delictiva, encontramos a Saúl. Como objeto material, entendida como la persona o cosa sobre la cual recae físicamente la acción delictiva, encontramos que en el caso del homicidio es la persona corporal cuya vida es quitada, en este caso Saúl, y en el caso del secuestro extorsivo es la persona privada de su libertad. En cuanto al bien jurídico protegido, encontramos que en el caso del homicidio es la vida y en el caso del secuestro extorsivo es la libertad personal. Como elementos descriptivos del tipo penal entendidos como aquellos que se refieren a hechos o situaciones que pueden ser percibidos por los sentidos sin necesidad de realizar una valoración jurídica o social, encontramos que en el caso del homicidio es matar a otro, es decir, la connotación a otro, y en el caso del secuestro es cuando se arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona, es decir, el elemento descriptivo es, en el caso del homicidio, a otro, y en el caso del secuestro es a una persona. Ahora bien, en cuanto a los elementos normativos entendidos como aquellos que se requieren de una valoración jurídica o social para su comprensión, encontramos que en el caso del homicidio no son tan prominentes, teniendo en cuenta que es un delito de resultado. Es decir, el homicidio, su consecuencia jurídica es la muerte. Sin embargo, podría decirse que en este caso un elemento sería la relación cercana con la víctima, que en todo caso existió entre
Ramiro y Saúl a ser miembros de la organización criminal. En este caso Saúl pues ya pues, se encontraba retirado de dicha organización, pero aparentemente se encontraba divulgando información susceptible acerca de las rutas de narcotráfico. Y en cuanto al secuestro extorsivo, encontramos que aquellos elementos normativos permiten verificar la motivación del autor. En este caso, el propósito de exigir una suma de dinero por la libertad de Saúl, bien fuese con fines publicitarios o de carácter político. Por otra parte, en cuanto al nexo de causalidad, encontramos que aquella relación que existe entre la acción del autor y el resultado delictivo, para el caso del homicidio será la acción de Ramiro y la acción de Tito y Uriel que genera un resultado, en este caso la muerte de Saúl, y para el caso del secuestro extorsivo, la acción es la privación de la libertad, efectivamente, y la posterior exigencia de una suma de dinero que generaría provecho o utilidad para la organización delictiva. Ahora bien, en cuanto a los elementos objetivos, encontramos que la relación entre la acción del autor y el resultado delictivo, en el caso del homicidio es la vida y en el caso del secuestro la libertad personal. En cuanto a los elementos de tipo subjetivo, encontramos que serán aquellos aspectos internos, psicológicos y de voluntad del autor. En el caso del homicidio encontraremos que será el dolo, en este caso es un dolo agravado, hubo la intención de causar la muerte, y en el caso del secuestro se presenta de igual forma el dolo, a título de dolo agravado, todo es que hubo la intención de privar de la libertad y extorsionar a el sujeto pasivo del tipo penal. Ahora bien, en cuanto a las circunstancias agravantes o atenuantes de la conducta penal, encontramos que en el caso del homicidio se puede llegar a configurar como circunstancia agravable la alevosía, es decir, la víctima se encontraba en un estado de indefensión. También se pueden encontrar motivos abyectos, es decir, evitar la delación, y adicionalmente que la conducta se realice con fines terroristas, como claramente se vio en el caso. Para el caso del secuestro, las circunstancias agravantes fue el grave daño físico y moral a la víctima y que la conducta se realizara con fines terroristas. Por otra parte, frente a los atenuantes, encontramos que en este caso, debido a la gravedad de los delitos y las circunstancias agravantes, es difícil identificar los atenuantes relevantes. Ahora bien, se podría llegar a decir que en el caso de que algunos de los victimarios no tuvieran antecedentes penales, se podría tener en cuenta como una circunstancia atenuante del tipo penal. Finalmente, en cuanto al análisis, si se puede llegar a presentar con un curso de conductas, revisado el caso de estudio, se puede determinar que existe un concurso real heterogéneo sucesivo, teniendo en cuenta que el secuestro extorsivo agravado es un delito que se realiza antes del homicidio doloso agravado. De esta manera se lograron identificar los diferentes elementos del esquema del tipo penal y su aterrizaje al caso de estudio. Como referencias bibliográficas se tomó como base el texto orientador de Ferro Torres, Delitos contra la Libertad Individual y otras garantías, y adicionalmente la fuente de derecho del Código Penal colombiano. Gracias a todos por su atención.